Bueno, empezamos, que si no será tarde. Vale, buenas tardes. Somos Elisenda Benasco, Laura Villena, Rafa Mifsud y yo, Ana Méndez, tutorizados por Conchi Bistúe, y os vamos a hablar sobre la detección y el abordaje del consumo de alcohol en atención primaria. Entonces, este es el índice que vamos a seguir en la sesión de hoy. Un poco las cosas que queremos destacar y empezaremos con un caso clínico y a partir de ahí iremos desarrollando diferentes aspectos sobre el tema que tratamos. Entonces, empezamos con el caso clínico. Tenemos a un hombre de 50 años que trabaja como electricista y nos viene a consulta de atención primaria por una lumbalgia de 2 o 3 semanas de evolución. Y bueno, lo que hacemos, como en todos los casos que viene un paciente, anamnesis, exploración física, le pedimos las pruebas complementarias que creamos pertinentes y le damos un tratamiento. Entonces resolvemos ese motivo de consulta y como nos sobra tiempo, raro pero sobra tiempo, decidimos, es un paciente de nuestro cupo, y decidimos mirar a ver si hay alguna prueba más que nos queda pendiente de ver o así. Entonces vemos que tiene una analítica de hace varios meses que no hemos revisado y nadie ha mirado y decidimos verla. Entonces en la analítica vemos este patrón: un aumento del volumen corpuscular medio, un aumento de la gamma GT y un aumento de las transaminasas con mayor proporción de AST con respecto a LT. Entonces se nos enciende la lucecita de nuestra cabeza y decimos, ostras, esta analítica puede ser compatible con un consumo de alcohol, y por lo tanto decidimos investigar un poquito, aprovechando que lo tenemos a nuestro paciente en consulta, investigar sobre el tema del consumo de alcohol. Y a partir de aquí dejamos un momento en stand-by el caso clínico, luego continuarán mis compañeros. Yo os voy a hablar ahora sobre la importancia en nuestro medio del alcohol y las repercusiones que tiene, ¿vale? El alcohol es una de las sustancias adictivas más consumidas en España. Y también es la sustancia que menos percepción de riesgo sobre la salud tenemos. Está mucho más extendido el consumo de alcohol en hombres que en mujeres, y el consumo de riesgo es uno de los problemas más importantes de salud pública, que conlleva un grave daño social. Entonces, cada vez tenemos un problema porque la edad de inicio del consumo de alcohol es cada vez más temprana, cada vez los jóvenes consumen más alcohol, y el riesgo de dependencia comienza con niveles bajitos de consumo y se va incrementando el riesgo a medida que aumenta la ingesta, ¿vale? Por lo tanto, la población joven suele ser la más vulnerable a luego tener una dependencia a esta sustancia. Los daños causados por el alcohol, pues ya lo sabemos, ¿no? Desde múltiples enfermedades y lesiones, pero también problemas sociales y económicos. Y aparte de las consecuencias que se produce el alcohol al propio paciente, también tenemos que tener en cuenta que produce consecuencias negativas hacia terceras personas, ¿vale? Como son ejemplos la conducción, accidentes laborales, agresiones. Entonces, el trastorno por consumo de alcohol también se relaciona con múltiples patologías y trastornos. Nosotros hemos seleccionado una pincelada de las más relevantes en atención primaria. Y tenemos la hipertensión, ¿vale? Que ya supone por sí la mayor causa de morbilidad y mortalidad a nivel global. Y encima el alcohol aumenta más las tasas de tensión arterial de forma dosis dependiente, ¿vale? También se considera que es la causa de un 5 a un 30% de casos relacionados con, bueno, que pueden tener hipertensión arterial, ¿vale? Y también puede ser una de las explicaciones a la hipertensión no controlada. Por lo tanto, importante, ¿no?, tener en cuenta el consumo de alcohol en estos pacientes. Respecto a los triglicéridos, pues igual, ¿no? El consumo habitual de alcohol puede producir un aumento de la concentración de triglicéridos plasmática, y aparte, el aumento de triglicéridos en pacientes que consumen alcohol aumentan el riesgo de hacer una pancreatitis aguda. La hiperuricemia, pues también se ha visto que el alcohol es una de las causas que pueden producir hiperuricemia secundaria. Y hablando un poco de salud mental, también hay patologías que están muy relacionadas con el consumo de alcohol y que tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día en consulta, como son la depresión, que se ha visto que el riesgo de desarrollar un trastorno depresivo mayor es mayor en poblaciones con dependencia al alcohol, ¿vale? Se ha visto que también, aparte, está la depresión junto con el trastorno de abuso de alcohol, está asociado a una peor respuesta al tratamiento antidepresivo, ¿vale? O sea, también tenerlo en cuenta.
Incluso la dependencia de alcohol disminuye la probabilidad de luego la remisión del trastorno depresivo mayor. Con respecto a la ansiedad, también se ha demostrado que los pacientes que sufren ansiedad tienen el doble de posibilidades de sufrir una dependencia de alcohol que los que no sufren ansiedad, y aparte también tienen una peor respuesta al tratamiento de la propia ansiedad y aumenta mucho más las tasas de recaídas. Con respecto a la violencia de género y violencia familiar, quería recalcarlo porque creemos que es importante. Se atribuye también el consumo de alcohol al 40% de los casos de violencia doméstica en Europa. Los hombres bebedores de alcohol se ha visto que eran 3 veces más propensos a cometer actos violentos en el entorno de la pareja con respecto a los que no bebían alcohol. Y de la violencia familiar, pues igual, ¿no? Se estima que el 30% de los casos de violencia familiar, el agresor estaba bajo los efectos del alcohol. Por lo tanto, es un aspecto importante a tener en cuenta. Y ya para acabar mi parte, y dejo paso a mis compañeros, es recalcar un poco la importancia que tenemos nosotros a nivel de atención primaria sobre este problema, ¿no? Somos la puerta de entrada de muchísimas patologías y tanto enfermeras como médicos nos encontramos en una situación bastante privilegiada, ¿vale? Tenemos más contacto, ¿no?, con el paciente para poder detectar e intervenir las conductas estas de riesgo relacionadas sobre todo en este caso con el consumo de alcohol. Es importante porque aproximadamente el 15% de las personas que acuden a nuestra consulta presentan consumo de riesgo, y luego sabemos que a veces hay falta de tiempo, a veces pues porque no hay feeling con el paciente o porque nos da vergüenza, no incidimos mucho en este tema, y es importante identificar el riesgo para poder luego intervenir y prevenir muchos problemas asociados a este consumo. Vale, las V son las unidades de bebida estándar, ¿vale? Una V equivaldría a 10 gramos de alcohol puro. Y para que nos hagamos una idea, porque es más fácil verlo con ejemplos, pues una V sería, por ejemplo, una caña o un vaso pequeño de vino, y en cambio bebidas algo más fuertes como el whisky o el coñac equivaldrían a 2 Vs. Es importante hacer este cálculo y sobre todo cuántas hacen al día o a la semana, porque nos permite clasificar en diferentes patrones de consumo. Tendríamos el consumo de bajo riesgo u objetivo, que sería menos de 17 unidades a la semana en hombres y menos de 11 a la semana en mujeres, y 0 en menores de edad. Luego estaría el consumo peligroso, que no se llega a considerar de riesgo, pero tampoco es el objetivo que nos gustaría, que sería entre 17 a 28 a la semana en hombres y entre 11 a 17 en mujeres. Y luego ya pasaríamos al consumo de riesgo, que sería a partir de 28 unidades a la semana en hombres, 17 en mujeres, y luego también tendríamos 5 unidades en menos de 24 horas en una sola sentada y que lo hagan al menos una vez al mes, que esto entraría dentro de lo que llamamos el binge drinking. Y luego también cualquier tipo de consumo, en el caso de que se trate de una persona con antecedentes familiares de alcoholismo, que desarrolle trabajos o actividades peligrosas, menores de edad, como comentaba, o en embarazadas o lactantes. La mayoría de guías nos recomiendan explorar el consumo a partir de los 14 años sin límite de edad superior y mínimo cada 2 años, ¿vale? También hay algunas situaciones en las que puede ser interesante explorar el tema, como por ejemplo una primera visita, a la hora de actualizar la historia clínica, lógicamente antes de prescribir fármacos que puedan interaccionar con el alcohol o ante indicios de sospecha, ¿vale? En tal caso, pues haríamos el cálculo de las V. Volviendo un poquito a nuestro paciente, ¿vale?, que había introducido antes Ana, recordamos que sospechábamos consumo de alcohol en su caso por la alteración analítica que ya había explicado Ana, ¿vale? Entonces le interrogamos un poco y al final nos acaba contando que más o menos en un día se bebe unas 2 copitas pequeñas de vino, un carajillo y una caña. Con lo cual que nos salen unas 28 Vs a la semana, que recordamos que es el límite a partir del cual se considera consumo de riesgo. Sin embargo, además, en este paciente es electricista, con lo cual que en su caso, independientemente de las V que bebiese a la semana, ya por el hecho de desarrollar ese trabajo, sería considerado de riesgo.
Llavors, un cop tenim detectat aquest risc en el nostre pacient, segons la CEMFIC, la recomanació seria que passéssim aquests tests. El test Audit C simplement és l'Audit 10, però en versió reduïda. Serien només les 3 primeres preguntes que se centren en la quantitat i la freqüència del consum. Les altres preguntes ja passen més a detectar simptomatologia de dependència i de conseqüències del propi consum. Llavors, aquí teniu anotats, diguéssim, els diferents punts de tall. En el cas de l'Audit C seria una puntuació de risc major o igual a 5. Llavors, us detallo una mica com són les preguntes. La primera pregunta és sobre amb quina freqüència consumeix begudes que continguin alcohol. I segons la freqüència amb les que les consumeixi, se li dona una puntuació de 0, 1, 2, 3 o 4. I, evidentment, van des de mai 0 fins al màxim, que seria 4 o més cops per setmana. Llavors, la segona pregunta és en relació a un dia en el que begui, quina quantitat de consumicions fa. Si és 1 o 2, tindria una puntuació de 0 i va augmentant progressivament. La tercera qüestió seria sobre quan fa un consum de 6 uves o, en el cas de les dones, 5 en una sola vegada que prengui alcohol. I llavors també va de menys freqüent a més. En el cas del nostre pacient, ens comenta que consumeix alcohol a diari, que fa que pren 3-4 consumicions, que això li dona una puntuació de 1, i que mai pren més de 6 consumicions en un sol dia. Això ens dona una puntuació de 5, que és el punt de tall que ja comença a ser de risc, per tant hauríem d'acabar de completar amb el qüestionari Audit 10. Llavors, la resta de preguntes us les passo més ràpidament, però les teniu aquí per consultar, que són sobre algun cop que no hagi pogut deixar de beure un cop ja havia començat, o si alguna vegada no ha sigut capaç de desenvolupar les seves tasques habituals per culpa de l'alcohol, o ha necessitat prendre una copa només despertar-se pel matí, o s'ha sentit culpable pel fet de beure, o s'ha oblidat del que havia passat la nit anterior a causa de l'alcohol, si algú ha resultat ferit per culpa del seu consum d'alcohol. Amb això distingeix entre si ha sigut durant l'últim any o si ha sigut alguna vegada a la vida, diguéssim, però fa més d'un any. I també sobre si alguna persona propera està preocupada pel seu consum, que també diferencia si li han fet algun comentari en l'últim any o si ja fa més d'un any. Llavors, en el cas del nostre pacient, ja teníem els 5 punts anteriors, ens respon negativament a tota la resta de preguntes, excepte que la seva dona sí que fa més d'un any li havia comentat que estava preocupada per la quantitat de vi que prenia, en un total de 7 punts que tenim en el nostre cas. Llavors, es considera un consum de baix risc. Llavors, us deixo aquí també altres tests que hem de tenir en compte o escales. El més important seria potser tenir en compte els criteris del DSM-5 i en el cas de consulta d'atenció primària hi ha algunes guies que en comptes de l'àudit recomanen passar el qüestionari CAGE camuflat, que són una sèrie de preguntes sobre estils de vida, entre les quals n'hi ha 4 que tracten sobre l'abús d'alcohol. Llavors, si el pacient respon afirmativament a 2 d'aquestes 4 preguntes, ja es considera una possible dependència a l'alcohol. Llavors, com hem comentat des del principi, en el nostre cas sospitem aquest consum patològic d'alcohol per les alteracions analítiques. Quines són les que hem de tenir sempre presents? Doncs la més sensible i específica seria la gamma GT, i després també hauríem de tenir en compte el volum corpuscular mig, l'elevació de transaminases, l'alteració del quocient AST-ALT, que seria superior a 1, i també tenir en compte que augmenta l'àcid úric i que repercuteix bastant en els triglicèrids. Quan ens trobem uns triglicèrids elevats és important preguntar sobre el consum d'alcohol perquè també milloren bastant ràpidament quan deixen aquest consum. Llavors, per acabar de fer l'avaluació del nostre pacient, hauríem de veure en quina fase de la disposició al canvi es troba. En el nostre cas es trobaria en una fase de precontemplació, encara no s'ha plantejat que el seu consum pugui ser perjudicial. Llavors, quan ja li introduïm aquesta idea durant la nostra visita, podria passar a la fase de contemplació, que llavors entra en una ambivalència i es comença a preparar per fer el canvi. Es determina una data on intentar deixar l'alcohol i es passa a l'acció. Llavors, des d'aquí es fa un manteniment. En molts casos hi ha algunes recaigudes i es torna a començar la roda, però si no, es passa a una remissió estable.
Vale, una vez identificado entonces el riesgo del paciente que tenemos delante, pues hay que preguntarse qué intervenciones podemos realizar desde la consulta de atención primaria. Entonces, estas intervenciones van a ser proporcionales al consumo o el riesgo de consumo que tenga la persona. De esta forma, una persona que se abstemia a una persona que esté en un consumo objetivo, entonces hay que hacer prevención primaria, hacer el cribado como lo hemos dicho, y hacer un refuerzo positivo para que este paciente continúe con estas buenas conductas, ¿vale? Ahora, si ya tenemos un paciente que está en consumo de riesgo, que ya superó esta cantidad de 27 Vs en los hombres, por ejemplo, habría que evaluar si este paciente tiene criterios de dependencia o no los tiene. Si tiene criterios de dependencia, entonces se consideraría, bueno, estoy utilizando la escala de SM5, se consideraría un trastorno de consumo de alcohol. Y si no tiene criterios de dependencia, pues varía un poco la intervención que vamos a realizar. Entonces, en este paciente que no tiene criterios de dependencia, vamos a hacer lo que se llama una intervención, un consejo breve, que puede ser también intensivo o motivacional, ya les explicaré un poco más de qué va todo esto. Y en este paciente que sí que tiene un trastorno de consumo de alcohol, vamos a ver si hay que desintoxicarlo y vamos a llevar adelante el proceso de deshabituación alcohólica. De esta manera, entonces, el paciente que tiene criterios de dependencia o también tiene un consumo perjudicial de salud, hacemos lo que se llama el consejo breve. El consejo breve, como pone, bueno, son unos pasos recomendados, es una intervención rápida y concisa, con unos objetivos bien claros, y usualmente debe ser muy rápido, unos menos de 5 minutos de duración, pero para que sea un consejo breve efectivo tiene que incluir estos puntos que les pongo acá. Tiene que haber una información sobre el consumo y los riesgos, informarle al paciente de los riesgos que conlleva dicho consumo, explicarle al paciente que es un bebedor de riesgo y explicarle por qué él está cayendo en lo que es un consumo de riesgo, explicarle cuáles serían los beneficios de lograr dejar el alcohol, tener un poco en cuenta también que hay que educar al paciente y darle habilidades para que él mismo sea capaz de identificar en qué momento está en una situación de riesgo para beber alcohol. Ejemplo, una persona que igual consume solamente o bebe solamente cuando está con los compañeros de trabajo o está de fiesta, pues nada, darle herramientas para que él mismo se dé cuenta que está haciendo mucho, que esa situación lo predispone más a este consumo. Y bueno, siempre también podemos darle algo para que el paciente se lleve y lea luego, que podría ser material didáctico con consejos. Finalmente, para poder tener un consejo breve bueno, hay que ir siempre a ofrecer este consejo, establecer un objetivo realista con este paciente y luego pasar a una fase de retroalimentación en la cual volvemos a empezar todo esto. Luego, si el paciente sí que tiene criterios de dependencia al alcohol, perdón, habría que valorar la idoneidad como la atención primaria como el lugar de tratamiento de este paciente. Entonces, en casos leves o moderados de trastorno de consumo de alcohol, pacientes que no aceptan, bueno, igual dicen, bueno, doctor, igual sí que puede que beba un poco, pero yo no soy alcohólico, pues este paciente también podría ser tratado desde el ambulatorio, siempre y cuando acepte hacer por lo menos un intento de disminución de las cantidades de alcohol que ingiere. Luego, un paciente que sencillamente no quiere verse con el psiquiatra, no quiere ir al CAS porque sencillamente por cualquier razón no quiere hacerlo. Pacientes que no tengan factores de riesgo o que en procesos de desintoxicación previo no haya tenido historias de complicaciones graves como delirium tremens o convulsiones. Y luego, si para poder establecer el tema del síndrome de abstinencia, nos valemos de esta herramienta, la escala SIGWA-AR, donde vamos a ver si el paciente tiene síndrome de abstinencia y si lo tiene, vamos a clasificarlo en leve, moderado y severo. En este caso, pacientes con un síndrome de abstinencia leve igual pueden ser tratados desde la atención primaria. Esto es un poco la escala SIGWA. Parámetros pues, que van directamente relacionados con la clínica que muestran los pacientes cuando están en en abstinencia. Y es una escala que básicamente todos los ítems se miden de 0 a 7 puntos de una manera quizás un poco subjetiva. O sea, por ejemplo, las náuseas, si el paciente no te comenta ninguna historia de náuseas, pues 0 puntos, y le daríamos 7 puntos si el paciente pues, no para de vomitar en ningún momento. Igual con los temblores, igual con la sudoración, igual con la sensación de ansiedad, que siendo subjetivo, pues preguntarle al paciente qué tan ansioso te sientes. Si te dice, doctor, es que no puedo ni respirar, entonces le damos una puntuación más alta. Si te dice que no se encuentra ansioso, pues una puntuación más baja. Y así sucesivamente, tomando en cuenta la agitación, alucinaciones táctiles, visuales o auditivas,
los dolores de cabeza, las cefaleas, y por último, si el paciente está orientado o desorientado. Pues una vez hecha esta escala, 15 puntos o menos, un síndrome de abstinencia leve pudiese ser tratado desde la atención primaria. Luego, si el paciente más bien tiene una escala entre mayor a 16, pero menor a 20 puntos, se puede tratar por servicios especializados ambulatorios, y más de 20 puntos, pues caldría la derivación hospitalaria para una desintoxicación vigilada en un servicio de psiquiatría interno. Perdón, importante. ¿A quienes no debemos o a quienes no se le hace desintoxicaciones? Pues personas que tienen un patrón de consumo tipo binge, estas personas que igual 1 o 2 veces a la semana se bebe 10, 12 o más de 5, más de 6 unidades alcohólicas, pero el resto de los días no bebe. Pacientes que tengan más de 2 días que se presenten a la consulta diciendo, doctor, tengo 4 días sin beber, y le haces la escala, no tiene mayor riesgo de abstinencia. Pacientes que no quieran medicarse, pero que tampoco tengan un gran riesgo de que vayan a hacer un síndrome de abstinencia, o cuando sencillamente el paciente esté negado a hacer una abstención total del consumo. En ese caso, pues no habría que hacerle el proceso de desintoxicación. Vale, para hacer esta pausa de desintoxicación, entonces, a nivel ambulatorio, sería eso, pacientes con menos de consumos de 25 Vs al día. Cuando hablo aquí de ambulatorio, no solamente me refiero a hecho por medicina de familia, sino también llevado a cabo en los centros en los CAS. Ausencias de pacientes que tengan ausencias de complicaciones, como dije anteriormente, delirios, extremos o convulsiones, que el paciente realmente exprese un verdadero compromiso con el proceso de desintoxicación, y eso incluye el no beber absolutamente nada durante el proceso de desintoxicación, y no debe salir del domicilio familiar ni realizar ninguna actividad de riesgo. No vale con que el paciente se quede en casa, pero se ponga a arreglar la electricidad o hacer algo donde pues, pueda tener algún accidente. Luego, necesitan también una persona, un familiar o un conviviente que no tenga problemas de adicción, que se comprometa a hacer la supervisión tanto de la abstinencia como de las medicaciones que se le van a pautar a este paciente. Luego está totalmente aconsejado eliminar todas las bebidas alcohólicas que pudiesen haber en el domicilio familiar. Y por último, el paciente pues, debe mostrar un verdadero compromiso al asistir a las visitas de continuación, a las visitas sucesivas, a las consultas telefónicas, e incluso pues, comprometerse un poco también a las actividades grupales o de soporte que sean organizadas desde el Centro de Salud Mental. Bueno, una lista de los medicamentos que más se pueden utilizar para esto. El distraneurine pues, es uno de los más que se utiliza, uno de los que más se utiliza. Pues en la literatura pone que es un poco más de uso hospitalario, aunque la doctora Víctor vio bien buscarlo directamente de la fuente, y ciertamente se utiliza también bastante a nivel ambulatorio. El trileptal se usa poco, pero bueno, básicamente la única ventaja que tiene es que es un poco menos somnolencia que las benzodiazepinas. Luego las benzodiazepinas a nivel hospitalario está la pauta que pongo aquí, que es intentar hacer menos de 14 días con pauta descendiente, y utilizan más que todo benzodiazepinas de vida media larga como el diazepam o el clorazepato. Sin embargo, a nivel ambulatorio, y bueno, si el paciente es hepatópata, el lorazepam por el metabolismo, pero a nivel ambulatorio se utilizan más benzodiazepinas de vida media más corta como el lorazepam, y en pautas igual más largas, más de 14 días. Soporte vitamínico, bueno, solamente si hay verdaderamente una sospecha de que el paciente pudiese estar desnutrido. En ese caso, pues la vitamina B1, la tiamina, es la que más se utiliza. Y luego darle soporte a ese paciente durante el proceso de desintoxicación, soporte con nutrición hipercalórica, ya que son pacientes habitualmente desnutridos, soporte electrolítico si el paciente presenta vómitos o empieza con una sudoración muy intensa, y bueno, intentar hacer también un poco de control sintomático de los síntomas terribles que tiene el síndrome de abstinencia. Luego de que ya logramos la abstinencia, pasamos el riesgo de síndrome de abstinencia y el paciente está abstemio, pasamos a la fase de deshabituación. Entonces, las bases de esta fase es que primero la deshabituación es el proceso en el cual el paciente aprende realmente a vivir sin consumir la droga, o sea, sin consumir la sustancia a la que estaba adicto, en este caso el alcohol. Y lo más importante, es un proceso que está basado prácticamente en su totalidad en la voluntad del paciente. Si el paciente no quiere desintoxicarse, no va a haber fuerza en este mundo que haga que él se deshabitúe o que deje de consumir alcohol. Luego, hay que utilizar estrategias para afrontar los problemas, de forma que el paciente, si utiliza de alguna forma como una muleta al alcohol, pues deje de hacerlo. Y lo mismo que dijimos al principio, intentar que este paciente aprenda a identificar cuáles son las situaciones de riesgo
para reincidir en el consumo. Pensar siempre que la farmacoterapia es coadyuvante, ¿vale? Aquí realmente lo que va más es las intervenciones dirigidas ya directamente al paciente, los grupos de apoyo, la educación, el tema de la identificación de los riesgos, todo eso realmente es la piedra angular. Los tratamientos farmacológicos lo que hacen es ayudarlo un poco. Y por último, no olvidar nuestro rol en el proceso de deshabituación. No necesariamente tenemos que llevarlo nosotros como médicos de familia adelante, sino también todo el tema del seguimiento debe ser hecho por nosotros. Reforzar el proceso, estar pendiente de que las medicaciones se estén tomando, están siendo retiradas adecuadamente de la farmacia. Viendo o intentando identificar si el paciente tiene también comorbilidades o si está expresando algún tipo de otra enfermedad mental, como dijo mi compañera acá. La depresión es muy frecuente también en estos pacientes y muchas veces es un detonante para reincidir en el consumo del alcohol. Entonces, realmente nuestro papel no solamente se limita a ponerle las medicaciones y ya está, sino a seguir un poco más allá del tema. Pues bueno, ¿cómo funcionan los fármacos? Pues de distintas formas. Algunos producen aversión al consumo, como el disulfiram, por ejemplo. Otros modifican un poco el sistema de recompensa opioide en el cerebro. Otros disminuyen el craving, las ganas de beber del paciente. Y bueno, otros sencillamente van atacando directamente la sintomatología depresiva en caso que esta tenga relación con el consumo alcohólico del paciente. Lista de fármacos, sencillamente saludo la bandera, pues ver la Camprosat, y básicamente aquí lo que más interesa es la función de cada uno. La Camprosat es un poco para intentar abstinencia cuyo objetivo es eliminar la abstinencia o el craving, la naltrexona reducción del consumo alcohólico y lograr la abstinencia, el disulfiram abstinencia y bueno, el nalmefeno de toda esta lista es el único cuyo objetivo es reducir el consumo y que se podría utilizar en pacientes que aceptan reducción sin querer llegar a la abstención total. Vale, nada, y muy rápido, que creo que vamos un poco justos de tiempo. La derivación hospitalaria estaría indicada básicamente en casos de patologías psiquiátricas coexistentes que por sí mismas ya precisen el ingreso, o como decía Rafa, cuando aparece un síndrome de abstinencia grave a pesar del tratamiento a dosis plenas. Y luego eso, lo que comentábamos, ¿no? Que el seguimiento también lo podemos hacer desde atención primaria, sobre todo es importante reforzar no tanto los resultados, sino el esfuerzo, hacerles mucho refuerzo positivo de esto. Y se ha visto que contra más visitas se hagan, mejores resultados se obtienen a la larga. Y simplemente comentar que en la monitorización de la respuesta es útil la determinación de la gamma GT. Vale, bueno, aquí tenemos un algoritmo que simplemente os lo dejamos aquí también porque puede ser útil. Básicamente es un resumen de todo lo que hemos ido comentando, ¿no? En caso de que el paciente beba alcohol, le pasaríamos el audit C. Si sale de riesgo, que es a partir de 5 en varones o 4 en mujeres, completaríamos con el audit 10. Si nos sale de bajo riesgo porque se cumplan todos estos criterios que hemos ido comentando, haríamos un consejo simple y en caso de que alguno no se cumpla ya sería considerado de riesgo y pasaríamos a determinar si además de consumo de riesgo hay dependencia o no. Y según eso pues nos enfocaríamos de una manera u otra como ha explicado Rafa. Vale, y nada, como conclusiones pues eso, recordar que el consumo de alcohol se relaciona con más de 200 enfermedades y que es la sustancia psicoactiva más consumida en España, que además la mayor parte de los daños y costes sociosanitarios asociados a su consumo se producen en sujetos aparentemente no dependientes y muchos de ellos que no son conscientes de que tienen un consumo de riesgo y que aproximadamente el 15% de las personas que acuden a nuestra consulta tienen un consumo de riesgo, de ahí la importancia de la atención primaria. Y ya estaría.